Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel Cristina de Brunswick-Vivan. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en reina consorte de Prusia. Pero pese a mantener un matrimonio muy infeliz, ella tuvo un papel público bastante importante y destacó por su labor durante la Guerra de los 7 años, además de convertirse en la mayor figura representativa de la corte prusiana. Esta biografía es realizada por petición de Bernardo Enrique de Albuquerque, Dana Muñiz, Irene Azuaje, Serenela Berry, Doria Rodríguez, Joaquín Murrieta, Martín Tello y William Morales. Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel nació el 8 de noviembre de 1715 en el castillo de Vivan, en el ducado de Brunswick, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Fernando Alberto II de Brunswick-Wolfenbüttel y de la esposa de este, la duquesa Antonieta Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel. El matrimonio tuvo 14 hijos en común, siendo Isabel Cristina la tercera de sus vástagos. La princesa sería la hija mayor de los duques, recibiendo así su nombre en honor a su tía materna, la emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, quien sería la madre de la futura emperatriz María Teresa I de Austria. Por esta razón, la princesa es conocida por el apellido Brunswick-Vivan en vez de Brunswick-Wolfenbüttel, para no ser confundida con su tía, la emperatriz. La niña creció en un ambiente familiar y lleno de amor. Sus padres mantenían un matrimonio feliz y bien avenido, recibiendo así la princesa y sus numerosos hermanos las atenciones de sus progenitores, especialmente la de su madre, la duquesa Antonieta Amalia, quien sería descrita como una madre atenta y cariñosa con sus numerosos vástagos. Isabel Cristina recibiría la típica educación que recibían las muchachas de su misma posición, estando esta especialmente centrada en el luteranismo, además de ser formada para ser una buena consorte, ya que al ser la hija mayor de los duques de Brunswick-Luneburgo, se esperaba que ella lograse encontrar un buen matrimonio que fuese beneficioso para su familia. Al ser la sobrina de la emperatriz Isabel Cristina, la princesa empezó a ser del interés de distintos gobernantes alemanes de la época, ya que al concertar un matrimonio con ella, sus familias se podrían emparentar con la casa Habsburgo y tener más accesibilidad al emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico por parte de su esposa la emperatriz. Finalmente, la princesa acabará quedando comprometida con el príncipe heredero Federico de Prusia, siendo este compromiso ideado por el padre de este, el rey Federico Guillermo I de Prusia, quien ansiaba emparentarse con el emperador. Los padres de la princesa aceptaron de inmediato aquel compromiso, debido a que de esta manera ellos mismos también se emparentaban con la familia real inglesa, debido a que el príncipe Federico era sobrino por vía materna del rey Jorge II del Reino Unido. Durante las negociaciones matrimoniales, el rey Federico Guillermo I de Prusia llegó a describir a su futura nuera como una princesa simple, limitada e inculta, algo que no gustó para nada a su hijo, el príncipe Federico, quien intentó por todos los medios anular aquel compromiso, ya que no se veía compartiendo el resto de su vida con una mujer aburrida y poco interesante,
Incluso llegó a amenazar con quitarse la vida si aquel compromiso no era cancelado. Pero finalmente, ante la presión de su padre, el rey prusiano, el príncipe Federico acabaría aceptando su compromiso con Isabel Cristina, quedándose oficialmente comprometidos el 10 de marzo de 1733 en la ciudad de Berlín, en el Reino de Prusia. El 12 de junio de 1733 se celebró la boda entre ambos príncipes en el castillo de Salzalun, en el Principado de Brunswick-Wolfenbüttel, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Para entonces, ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión, y él 21. Aquella boda sería celebrada con música, con una representación de ópera y un espectáculo de ballet en honor a los recién casados. Una vez finalizados aquellos festejos, el matrimonio se retiró a las habitaciones privadas que estaban preparadas para la consumación matrimonial, pero la pareja tan solo permaneció en su interior por una hora escasa, abandonando rápidamente el príncipe Federico aquellas estancias para pasear durante toda la noche por los alrededores del castillo, prefiriendo pasar la noche a la intemperie que con su esposa. Pese a que se duda si realmente su matrimonio fue consumado aquella noche, distintos historiadores aseguran que sí llegaron a intimar, debido a que Federico acabaría confesándole al conde Ernest Christoph von Manteuffel que había llegado a compartir el lecho con su esposa a regañadientes durante su noche de bodas. También le aseguró que Isabel Cristina le pareció una mujer hermosa, pero que no sentía ningún tipo de atracción hacia ella, así que era muy probable de que su unión no volviese a ser consumada nunca más, y que de aquella pareja no llegase a nacer ningún hijo, debido a que le desagradaba la idea de volver a intimar con ella. Isabel Cristina sería descrita a su llegada a la corte prusiana como una jovencita de notable altura, mejillas sonrosadas, ojos azules, boca pequeña y cabello rubio que se rizaba con mucha facilidad. Su rostro sería descrito como inocente, infantil y bello, pero su cuerpo no sería considerado atractivo para la época, siendo vista como una princesa de constitución débil y pobre. Según sus contemporáneos, la hermosura de su rostro solía ser eclipsada por el mal estado de su dentadura, debido a que ella tenía los dientes desordenados y algo ennegrecidos, además de que era de movimientos un tanto torpes y no se le daba bien bailar. También se decía que la princesa no tenía una inteligencia especial, siendo una mujer que tenía una conversación lenta y que le costaba expresarse con normalidad, sino algunas veces un tanto complicado el saber qué quería con exactitud. Tampoco destacaría por su higiene, debido a que por aquel entonces la corte prusiana era una de las más pulcras de la época, mientras que Isabel Cristina no tenía la costumbre de asearse tan a menudo como otras princesas prusianas o damas de dicha corte, intentando ocultar su olor corporal con demasiados aceites y perfumes, siendo vista más bien como una muchacha provinciana un tanto descuidada e inculta que como una verdadera princesa. Ante el rechazo que sentía el príncipe Federico hacia su esposa, el padre de este, el rey Federico Guillermo I de Prusia, intentó preparar lo mejor posible a Isabel Cristina para convertirla en una mujer atrayente para su hijo. Para ello puso a su disposición una serie de tutores que la enseñarían música, danza y filosofía, intentando así que fuese una mujer más culta. También compró para ella numerosos vestidos, complementos y joyas, intentando que fuese más atractiva para su marido. Pero nada de esto sirvió, debido a que Federico evitaba la presencia de su esposa.
y nunca mostró ni el más mínimo interés hacia ella. Se sabe que Federico era homosexual. Él no mostró ningún tipo de interés o de atracción hacia las mujeres. Es más, solía ignorarlas siempre que podía. Incluso sería tachado de ser un gran misógino. Tiene tan solo un trato estrecho con su hermana, la princesa Guillermina de Prusia, quien sería la única mujer que estaría presente en su vida, existiendo un profundo afecto mutuo entre ambos hermanos. Pese a ser vista por su suegro como una princesa limitada y simplona, Isabel Cristina pronto se ganó el cariño del rey prusiano, quien llegó a tenerla una gran estima y a tratarla como una hija más, algo que sería aprovechado por su marido, debido a que el príncipe Federico mantiene una pésima relación con su padre. Por esta razón, tan solo tendría una serie de acercamientos con su esposa para pedirla que mediase en su relación con su padre, incluso para pedirle una serie de favores. Pese a no existir ningún tipo de atracción entre ambos cónyuges, se sabe que Isabel Cristina se esforzó mucho durante sus primeros años de casados para intentar agradar a su marido. Ella se mostraría como una esposa receptiva que intentaba ganarse el cariño de su esposo, pese a que éste la ignoraba la mayor parte del tiempo. 3 años después de haberse celebrado su boda, el príncipe Federico escribió sobre su esposa en sus diarios, donde aseguraba que pese a no sentir absolutamente nada hacia ella, sería un verdadero necio si no la valoraba sinceramente, describiéndola como una mujer gentil, amable, dócil y complaciente. Incluso aseguró que la princesa era capaz de averiguar lo que le pasaba a su marido con solo mirarlo a los ojos. Pero pese a todas estas cualidades, nunca podría llegar a amarla ni a sentir la más mínima atracción hacia ella. En el año 1740 falleció su suegro, el rey Federico Guillermo I, convirtiéndose así su marido en el nuevo rey de Prusia bajo el nombre de Federico II, aunque sería más conocido por su apodo de Federico el Grande. Pese a su infelicidad y distanciamiento conyugal, su marido pronto ordenó que Isabel Cristina fuese tratada como la nueva reina consorte de Prusia, asumiendo así la madre de este, la reina viuda Sofía Dorotea de Hannover, el trato de reina madre. Aún así, la nueva reina consorte mostró en público sus respetos hacia su suegra, algo que agradaría bastante a la corte prusiana. La muerte de su suegro y la subida al poder de su marido supuso que el matrimonio iniciase su vida por separado. Su esposo pasaría los inviernos en el palacio de Potsdam y los veranos en el palacio de Sanssouci, mientras que Isabel Cristina pasaría los inviernos en el Palacio Real de Berlín y los veranos en el Palacio de Sonnhausen. Es más, la nueva reina consorte mantendría una excelente relación con su suegra, siendo bastante habitual que suegra y nuera pasasen largas temporadas juntas en los palacios de Isabel Cristina. Su marido Federico despreciaba la vida dentro de la corte y vivía prácticamente aislado en sus palacios. Pero pese a tener en un principio la intención de abolir la vida cortesana, pronto se dio cuenta de que ésta tenía cierta importancia para la estabilidad del reino de Prusia. Por esta razón le entregó las riendas de la misma a Isabel Cristina, ocupándose la reina consorte de administrar la corte, convirtiéndose así en la principal figura representativa de la corte prusiana, un papel que compartió gustosamente con su suegra, la reina madre, Sofía Dorotea de Hannover, siendo muy habitual el ver a ambas mujeres en eventos públicos,
en ceremonias importantes o acudiendo juntas al teatro. Pero en el año 1757 falleció su suegra, asumiendo así Isabel Cristina todo el peso de la corte prusiana en solitario. El matrimonio apenas se vería tras la llegada al trono de su marido. Es más, Federico el Grande visitó en contadas ocasiones la corte prusiana. Tan solo asistiría para acudir a alguna ceremonia de gran importancia, como bautizos, cumpleaños o a las bodas de algunos familiares suyos, o ante la visita de algún príncipe extranjero. Pero durante aquellos reencuentros, ambos cónyuges apenas tendrían trato. Es más, el rey tan solo hacía acto de presencia en el Palacio Real de Berlín durante sus escasas visitas a la corte, y nunca visitó el palacio de verano de la reina. Al igual que Isabel Cristina, nunca visitaba los palacios en los que residía su marido. Incluso durante las visitas de Federico el Grande al Palacio Real de Berlín, el rey evitaba entrar en las habitaciones privadas de su esposa, reencontrándose tan solo la pareja durante las ceremonias o en una pequeña sala donde ambos cónyuges estaban acompañados por una serie de damas y de caballeros. Isabel Cristina mantendría viva la vida cortesana en el reino de Prusia. Ella solía celebrar y organizar personalmente distintos festejos como bailes, banquetes, representaciones de ópera y conciertos, además de organizar las ceremonias y celebraciones de la familia real prusiana. También recibiría personalmente a los emisarios y embajadores extranjeros, mostrándose como una excelente anfitriona, celebrando así grandes recepciones reales una vez a la semana a las 5 de la tarde. La reina también solía organizar animadas veladas para la visita de estos embajadores, príncipes y nobles extranjeros, organizando para ellos enormes banquetes, además de distintas diversiones dentro de la corte, como juegos al aire libre, juegos de mesa, paseos por los jardines de palacio y animadas veladas, siendo habitual que tales diversiones durasen hasta altas horas de la madrugada. Pese a que en un principio la reina tuvo a su disposición una buena suma de dinero para mantener la corte prusiana, con el paso de los años su marido se iría volviendo más tacaño, entregándole así a Isabel Cristina menos dinero para la vida cortesana, algo que provocó que aquellas magníficas recepciones reales y las lujosas ceremonias se volviesen más pobres, algo que empezó a ser bastante criticado no solo por la nobleza prusiana, sino por otros gobernantes y nobles europeos. Pese a que Federico el Grande siempre exigió que Isabel Cristina fuese tratada como la reina consorte de Prusia pese a su distanciamiento conyugal, la reina se sintió en ciertas ocasiones bastante humillada por su marido, como por ejemplo cuando su esposo celebró una serie de festejos en sus propios palacios en honor a su madre, la reina viuda Sofía Dorotea de Hannover, ya que muchos miembros de la nobleza y de la familia real prusiana recibieron una invitación para acudir a tales festejos, menos Isabel Cristina. También ordenaba que el carruaje de la reina consorte siempre fuese por detrás del de la reina madre durante los eventos o las ceremonias importantes, algo que ocasionó que algunos miembros de la corte y del servicio empezasen a ver a Isabel Cristina como una reina inferior. Incluso, en una ocasión, los cantantes de la ópera que tenían previsto cantar ante la corte se negaron a hacerlo ante la reina consorte, algo que obligó a Isabel Cristina el enviar una carta a su marido el rey exigiendo más respeto. Estos desplantes ocasionó que la reina se sintiese bastante identificada con su cuñada, la princesa Guillermina de Hesse-Kassel, que era la esposa del príncipe Enrique de Prusia, hermano de Federico el Grande,
debido a que dicha princesa también había sido humillada por su propio marido. En el año 1756 estalló la Guerra de los 7 Años, algo que ocasionó que su marido permaneciese alejado de la ciudad de Berlín por 6 años, convirtiéndose así Isabel Cristina en un símbolo de la resistencia prusiana, al haberse quedado al frente de la ciudad de Berlín sin haber recibido ningún tipo de poder ni de órdenes por parte de su marido, ganando por ello una gran fama entre sus súbditos, sobre todo cuando la reina ordenó evacuar dicha ciudad en diferentes ocasiones durante el transcurso del conflicto. Tras casi 7 años de ausencia por parte de su marido, la pareja finalmente se reencontró en el año 1763, cuando Federico el Grande regresó a la ciudad de Berlín, pero durante aquel breve encuentro, su esposo tan solo dedicaría estas palabras: «La señora ha engordado». Después, el rey se centró en saludar a sus hermanos, y no hubo más trato entre los cónyuges durante aquella visita. La Guerra de los 7 Años ocasionó que el palacio de Sonhausen, en el que la reina y su corte pasaban los veranos, quedase completamente arrasado por las tropas enemigas, centrándose así Isabel Cristina durante los posteriores años a reformarlo y a decorarlo. También se interesó por la literatura política y escribió una serie de manuscritos basados en moralidad, además de traducir ella misma una serie de libros bajo el seudónimo de Constance. También se dedicó al negocio de la seda, algo que le aportaría grandes ingresos anuales, siendo la mitad de sus ganancias entregadas a la caridad. Durante los últimos años del reinado de su marido, este empezó a visitar una vez al año la corte prusiana para celebrar su cumpleaños, coincidiendo así el matrimonio todos los meses de enero con motivo de esta celebración. El 17 de agosto de 1786 falleció su esposo, convirtiéndose así Isabel Cristina en reina viuda, recibiendo en ese momento el apoyo de sus súbditos, debido a que pese a no haber mantenido con su marido un matrimonio normal y no haber logrado tener hijos con él, la reina se había convertido en una mujer muy querida por su pueblo y era bastante admirada, siendo descrita como una mujer ilustre, bondadosa y piadosa. Tras quedar viuda, la reina demostró tener solo buenas palabras hacia su fallecido marido, pese a que su matrimonio había sido infeliz y a las humillaciones públicas, asegurando que incluso le había querido de corazón como un amigo, pese a sus diferencias y a su distanciamiento conyugal. También le describió como un hombre generoso que había tomado malas decisiones en la vida y que se había rodeado de amistades falsas que le habían alejado de las personas que realmente la apreciaban. Al no haber tenido hijos en común, el trono prusiano pasó al sobrino de su marido, el rey Federico Guillermo II, quien siempre trató a Isabel Cristina con mucho cariño. Incluso le asignaría una cuantiosa pensión para que llevase una vida cómoda y asegurar su bienestar. La reina viuda llegó a mantener una buena relación con el nuevo rey prusiano, siendo habitual que el monarca visitase a menudo a su tía y pidiese su opinión para distintas cuestiones, llegando a existir una relación cercana entre ambos. Isabel Cristina seguiría pasando algunas estancias en el Palacio Real de Berlín junto a la corte prusiana, aunque asumiría un papel más secundario, cediendo gustosamente su cargo de reina consorte a Federica Luisa de Hesse-Darmstadt, que sería la segunda esposa de su sobrino el rey. La reina viuda se iría alejando poco a poco de la vida pública, pasando largas estancias en el palacio de Sonhausen, lugar donde pasaría estancias tranquilas junto a su pequeña corte,
hasta que falleció a causa de su avanzada edad el 13 de enero de 1797, a los 81 años de edad. Sus restos mortales descansan en la Catedral de Berlín, en Alemania. Isabel Cristina fue una mujer que logró ganarse el afecto de todo aquel que la rodeaba, pese a no estar en un principio formada para asumir su futuro papel como reina consorte, ya que a su llegada a la corte prusiana era vista como una mujer simple e inculta, pero con el paso del tiempo logró ser bastante querida por la familia de su marido, siendo descrita como una mujer amable, gentil e ilustre. Pese a mantener un matrimonio infeliz y distante, esta reina también logró ganarse el aprecio de su marido, quien llegaría a valorarla a su manera, debido a que Federico el Grande acabaría reconociendo en sus escritos que su esposa era una buena mujer y que lamentaba el no poder amarla. Isabel Cristina fue una reina que logró destacar en su época por mantener viva la vida cortesana en Prusia y por sus acciones durante la Guerra de los 7 Años, ganándose rápidamente el cariño de sus súbditos, al salvar en distintas ocasiones a la población de Berlín durante el transcurso de aquella guerra, además de ser vista como una mujer piadosa y caritativa, que logró tener un importante papel público entre los prusianos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel Cristina de Brunswick-Vivan. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras reinas o princesas que llegan a sentir cierto aprecio hacia sus maridos homosexuales. También quisiera agradecer a María Celeste Pérez su gran apoyo al canal y mandar un afectuoso saludo y muchos abrazos y ánimos a Marc. Y con esto me despido. Hasta la próxima.